bienvenidos a TN Central. Buenas noches, Maru. Buenas noches a todos. Es viernes, así que nos espera un gran programa de TN Central. Pero ya arrancamos con la información en este modo de urgente porque hubo a lo largo del día distintas repercusiones acerca de declaraciones polémicas de Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, en donde en uno de los textuales decía: quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible para que haga menos daño. Y además hacía referencia a que el gobierno de Macri iba a caer precisamente por el plan económico. Pero ahora tenemos las declaraciones en sí. Claro, porque habló bastante, dijo de todo. Por las dudas, aclaro, es una opinión personal. Mira, escúchalo. Si finalmente las urnas pidieran que estas personas se fueran en el 2019... Si llegamos al 2019. Capaz no llegamos. No lo sé, depende de la rapidez con que entre en crisis el programa económico. Depende de eso. No va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal. Escuchábamos entonces ahí precisamente a Eugenio Zaffaroni que decía: bueno, si llegamos a 2019... Es decir, lo interrumpe al periodista, ¿no? Esto fue en declaraciones radiales hoy de la mañana, y lo interrumpe y el periodista le está diciendo cómo, bueno, si votaran otra vez por 2019 o si no votaran otra vez por 2019, si llegamos. Dice, digamos, estamos hablando de un juez que integró la Corte Suprema de Justicia hasta hace un ratito prácticamente. Sí, prácticamente con la salida del gobierno de Cristina Fernández fue casi en paralelo, o sea, estamos hablando de hace 2 años y que actualmente también tiene un cargo importante que sigue manteniendo. Claro, porque integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él es juez ahí, de hecho ha tenido amplia participación y opinión en algunos de los temas que tramitan en la justicia argentina o que preocupan a la realidad política argentina. Maldonado, por ejemplo, uno de esos casos. Estuvo en la comisión, ¿no? El tema de Maldonado. Estuvo en la comisión y además, obviamente, a ver, el periodista le pregunta, obviamente, dentro de los canales y apuntando a una coyuntura democrática. El periodista le pregunta, en las urnas, como sucede cada 4 años, y Zaffaroni lo corta y le dice, bueno, si llegamos a los 4 años, yo quisiera que esta gente se vaya lo antes posible. Pero vamos a escuchar de vuelta el audio para repasar estas declaraciones que generaron muchísima polémica. Si finalmente las urnas pidieran que estas personas se fueran en el 2019... Si llegamos al 2019. Capaz no llegamos. No lo sé, depende de la rapidez con que entre en crisis el programa económico. Depende de eso. No va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal. No lo pongo. Ahí escuchábamos estas declaraciones, gentileza de Radio Caput, que son los colegas que realizaron la entrevista. Unas declaraciones que obviamente van a generar polémica y van a generar respuesta por parte de varios sectores de la sociedad argentina seguramente. Bueno, ya en las redes sociales se estaba hablando de esta cuestión. Muchos también se preguntaban cómo un hombre con estas expresiones poco democráticas, opinan algunos, porque claro, está hablando de que un gobierno elegido legítimamente con elecciones libres se termine anticipadamente. Hace una aclaración ahí Zaffaroni, ¿no? Hay que decirlo. Él dice, no va a ser por la acción de un partido político, sino por el propio rumbo de la economía, y compara con lo que ha pasado en otros gobiernos constitucionales de la Argentina, recordando momentos tristes de la historia argentina, tenemos que decir, porque nunca es bueno cuando un gobierno termina de forma anticipada y por una crisis económica de la que no gana nadie, o por lo menos casi nadie. No, obviamente, y sin importar el signo político del gobierno que se va en una situación de caos y antes de terminar el mandato, nunca es bueno para una sociedad, y acá en Argentina tenemos experiencia de esto. Recordemos que Zaffaroni también había realizado algunos consejos legales respecto a
algunas de las causas que involucraban a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. La estuvo asesorando, de hecho, ¿te acordás? En una de las primeras visitas a Comodoro Pi. de Cristina Kirchner a Comodoro Pi, con una de las primeras causas, Zaffaroni estuvo ahí, inclusive la asesoraba, se había pensado en un primer momento que era su abogado. No lo era, pero sí la estaba asesorando jurídicamente de cómo encarar su defensa en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, habrá que ver cómo avanza en los próximos días esta polémica, ¿no? Estas declaraciones que son por lo menos controvertidas y que ya generaron mucho ruido en las redes sociales. Habrá que ver si mantiene esta posición el juez Zaffaroni, ¿no? Habrá que ver cómo, de alguna manera, se sucede en las próximas horas, si es que hay alguna rectificación por parte del exministro de la Corte Suprema de la Nación. Mientras tanto, obviamente la polémica está instalada, algunos ya empezaron por las redes sociales y quizás haya más repercusiones en otro tipo de soportes, ¿no? Nosotros seguimos en TN Central con otra información urgente. Recién, ¿no? Una información de último momento. Esto acaba de pasar en los tribunales federales de La Plata. El juez Ernesto Kreplak, que es quien lleva adelante la investigación contra el sindicalista Marcelo Balcedo, el hombre de los millones, podemos llamarlo ya, Nacho. El hombre récord directamente en Uruguay, ¿no? Por lo menos en Uruguay, y en la Argentina también va a tener bastante que explicar, pero bueno, por ahora el avance patrimonial, si se quiere, avanzó más en Uruguay. La información de último momento tiene que ver con su mano derecha en el sindicato, con su mano derecha en la vida de los negocios, tendríamos que decir. Estamos hablando de Mauricio Yebra. Mauricio Yebra es una pieza clave en esta investigación porque es el hombre que hacía las extracciones de dinero en efectivo, de millones y millones de pesos en efectivo de la cuenta del Banco Columbia, que tenía no Marcelo Balcedo, no Mauricio Yebra, no la esposa de Balcedo, Paola Fiege, sino el sindicato, el SOEM, plata que era de todos los trabajadores de la educación, dinero que le depositaba la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en concepto de el aporte de los trabajadores. La decisión del juez Kreplak fue dictar el procesamiento con prisión preventiva de Mauricio Yebra, ordenando a la unidad en la que se encuentra detenido desde hace una semana para que se lo disponga ya en un servicio, o sea que el servicio penitenciario decida qué penal de la provincia de Buenos Aires lo va a trasladar, y además trabó un embargo de 200 millones de pesos. ¿Cuánto? 200 millones de pesos. Si pensamos que a Marcelo Balcedo le encontraron por ahora, tenemos que decir solo por ahora, más de 7 millones de dólares, claro, que a Mauricio Yebra, que es el hombre que sacaba la plata del sindicato y que, según cree la justicia, se la entregaba a Balcedo, en muchos casos en la propia Punta del Este, en el propio Uruguay, es lógico que se le trabe un embargue de este tipo. Está procesado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y administración infiel. Y fíjate, acá, Nacho, tenemos un ejemplo de cómo era la maniobra. Este es un cheque del año 2013 del Banco Columbia. Mirá la cifra. 1.105.000. ¿Estos son pesos? Claro, estos son pesos. Estos son pesos porque esto es en la Argentina. Claro, esta es la cuenta que tenía el SOEM en Banco Columbia, que te acordás, que fue el que las cajas de seguridad que allanó el juez Kreplak, en las que no encontró nada. Encontró deuda, porque el banco dijo que estaban por cerrar las cajas porque el gremio Balcedo, Yebra, no pagaban desde el año 2015 su mantenimiento. Esto es un ejemplo de las tantas extracciones de dinero en efectivo que hizo Mauricio Yebra. Pensemos que solo entre el año 2012 y 2013, que es el periodo en el que se focalizó la justicia, Mauricio Yebra retiró más de 80 millones de pesos en efectivo de un poco más de 100 millones que había depositado en esa cuenta, en ese periodo, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que además Mauricio Yebra aparece, lo hemos publicado acá en TN Central,
con muchísimos movimientos en la frontera de vuelos privados, como vos, este dato que estabas aportando, ¿no? De que muchas veces la hipótesis de la justicia es si este dinero que era sacado de la Argentina en cheques llegaba a Balsedo, que vivía en Uruguay, por medio de un vuelo privado. Bueno, Mauricio Yebra, entre 2014 y 2017 aproximadamente, tiene $500.000 gastados solamente en vuelos privados, ¿no? Y esto que mencionás es importante porque lo que la justicia observó también es que coincidía llamativamente que muchas de las veces en las que se hacían estas extracciones millonarias de dinero en efectivo, Balsedo volaba por el día o por 1 o 2 días a la Argentina y se volvía a ir a Uruguay. Es uno de los puntos que también está viendo la justicia porque llama la atención esta coincidencia en las fechas. O muchas veces, después de los retiros, era el propio Yebra el que hacía uno de estos viajes relámpagos, Nacho, que vos contabas recién. Exactamente. Estamos hablando de vuelos que se realizaban, ya sea de Yebra para Uruguay o de Balsedo para la Argentina, y que eran un ida y vuelta en el día, a veces por lapsos y periodos muy cortos de tiempo, como por ejemplo 2 horas. En uno de los últimos vuelos fue un lapso de 3 horas solamente. Y el avión en algunos casos ni siquiera era el mismo, cambiaban de avión también, venían con una matrícula y salían con otra del país, ¿no? Mira, tal como lo explicás, estos viajes que no parecen tan normales, ¿no? Son viajes que llaman la atención. Lo que también llama la atención es el crecimiento patrimonial de estas personas. Bueno, el de Balsedo, ni hablar, pero uno, si quiere pensar bien, suponete que es un empresario de medios, además de ser secretario general del sindicato del SOEM. Bueno, Mauricio Yebra, en este periodo 2012-2013, figuraba como monotributista categoría F. Es una categoría que a ese momento le permitía facturar menos de 100.000 pesos al año. Explícame cómo hizo para adquirir todos los bienes que adquirió, desde barcos hasta propiedades en el Delta, autos de alta gama, Mercedes-Benz, Hilux, un Porsche, infinidad de automóviles y de bienes. Por eso la justicia hoy entiende que Mauricio Yebra no puede explicar su crecimiento patrimonial y menciona y enumera las propiedades y bienes que han logrado identificar que todavía tiene Mauricio Yebra, porque la justicia hace un raconto de todos los bienes que fue comprando y adquiriendo en el lapso de este tiempo, pero dicen que a este momento pueden comprobar, esto no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Pero puede comprobar que tiene estos bienes a los cuales, por supuesto, les traba embargo. Te lo voy a leer, que no me los acuerdo de memoria, porque son muchos. Jeep. Sí, decime. Recordemos además también, ¿no? Algo que vos lo resaltaste siempre, pero digamos, está bueno ponerlo en contexto también, que Yebra, la persona que estamos hablando y que Maru recién contaba que fue procesada, embargada y con prisión preventiva ratificada, es el vínculo que la justicia tiene como principal hipótesis entre Balsedo y la banda de narcotraficantes de Rosario, Los Monos. Es la persona que aparece con vinculaciones con autos con la agencia de los Chaqueñitos, que tenían autos que aparecían siendo utilizados por los Monos y que muchas veces tenían las cédulas azules y que la titularidad estaba a nombre de Yebra, ¿no? Exactamente. Algunos de los vehículos, por ejemplo, que tiene todavía hoy a su nombre Yebra, que hoy es categoría D, puede facturar un poquito más. ¿Cuánto? Sí, puede facturar un poco mejor, sí. Claro. Pero nunca nada como para lo que yo creo que con lo que puede facturar al año no llega a comprarse ninguno de los vehículos que tiene, porque la categoría D del monotributo te permite facturar hasta 322.575 pesos con 91 centavos. Eso no le alcanza para comprar ni el Jeep Wrangler que tiene a su nombre, ni el Mercedes-Benz Unimog, ni el BMW X6, ni una lancha, bueno, esto lo voy a decir, es una lancha motor Mercury de 150 caballos, sí. Una moto de agua y el 50% de una propiedad en la localidad de Tigre. Y no cierra para nada, ni siquiera diría de uno de los primeros autos que comentaste, de la camioneta esa 4x4, te diría que no sé si le alcanza para las 4 ruedas, con eso más o menos, con lo caro que es. Bueno, por eso la justicia decide hoy, el juez Ernesto Kreplak,
procesarlo con prisión preventiva y trabarle un embargo de 200 millones de pesos. Esto, me parece, Nacho, da un poco una idea de cuál es el avance de la causa judicial en la Argentina y lo que le podría esperar a Marcelo Balcedo si avanza el trámite de la extradición, si se llega a un juicio de extradición por el que enviaran a Marcelo Balcedo y a su esposa Paola Fiege a la Argentina. Recordemos que esta causa se inicia por una denuncia de la AFIP en el año 2015 y que el juez Kreplak ordena la detención internacional de Balcedo después de muchas oportunidades de no lograr ubicarlo, de no saber ni siquiera a dónde notificarlo por la cantidad de direcciones que daban, entre ellas muchas Lo inexistentes. mismo le pasó a Yebra. Claro, bueno, Lo por mismo eso... le pasó a Yebra. La justicia no lo podía encontrar, se termina entregando él en los tribunales federales de La Plata porque en ninguno de todos los domicilios que él había declarado estaba. Lo que quería la justicia, lo que quiere el juez Kreplak es indagar a Marcelo Balcedo y a su esposa Paola Fiege, como no podían ubicarlos nunca, por esto que decíamos recién, igual que Yebra, como indicabas vos, Nacho, es que ordena su detención. Pero claro, ¿qué pasó? Empezaron a encontrarle de todo en su casa del Gran Chaparral en Uruguay, ahí a pocos kilómetros de Punta del Este, donde tenían esa mansión impresionante. Avanza la causa judicial en Uruguay, le encuentran una nueva propiedad, también espectacular, esta que mostrábamos con ascensor a metros del mar, divina. Y ahora la última noticia son las cajas de seguridad. A ver, porque ayer contamos que estaba en el caso de Uruguay Balcedo haciendo historia con incautaciones récord en la historia del país. Es decir, nunca se secuestró tanto dinero en efectivo en la historia de Uruguay como lo que había sucedido ayer. Pero hoy ese monto se elevó. Voy a decir, nos voy a citar a nosotros mismos, Nacho, porque ayer cuando estábamos acá en TN Central, que yo te contaba que habían abierto 4 de las 7 cajas de seguridad y que se habían encontrado casi 4 millones de dólares en efectivo, te decía, bueno, la información es minuto a minuto, puede que aparezca más, porque claro, faltaban las de Punta del Este. Y sí, señores, apareció más, claro. Apareció más y casi el doble. Está estimado de la cifra de aproximadamente unos 7, 6 millones de dólares que aparecieron hasta ahora. Son más de 7 millones de dólares. Más de 7 millones de dólares, pero todavía no está el conteo, digamos, puede seguir subiendo la cifra, porque además hay hipótesis y especulaciones por parte de quienes están llevando la investigación allá en Uruguay, que puede llegar la cifra, por ejemplo, a 10 millones de dólares. Claro. En efectivo, reiteramos, como esto es importante aclararlo, toda esa escudería de autos que enumeró Maru cuando fue el allanamiento en el Gran Chaparral, las propiedades, lo que tiene vínculo con Argentina, las propiedades acá, la nueva mansión que descubrieron allá, no entran dentro de estos 10 millones de dólares. Estos 10 millones de dólares, en el caso de que sean 10, hasta ahora son 7, son simplemente billetes. No es que son bienes, ni propiedades, ni autos. Es el efectivo, Nacho. La pista para llegar a estas cajas de seguridad, a estos cofres, se encontró en ese allanamiento que ordenó el juez Kreplak para detenerlo a Balcedo en la casa del Gran Chaparral. Había una libreta escrita a mano donde decía que había dinero guardado. Se decía de 7 millones de dólares y unas llaves como de unas cajas de seguridad que aparecieron en esa casa. A partir de ahí la justicia emitió oficios a todos los bancos y entidades financieras de Uruguay para saber si había algún cofre en algunas de esas entidades financieras o bancos a nombre de Balcedo, de Fiege o de alguno de los implicados, de las personas que la justicia cree pueden ser o funcionar o haber funcionado como testaferros de Balcedo. Y sí, se encontró. Esto es parte del dinero que secuestró la justicia uruguaya, que habrá que ver ahora si hace lugar o no al pedido de extradición de la justicia argentina. Y respecto a la justicia uruguaya, quien habló hoy es el fiscal que lleva adelante la causa allá en Uruguay. Actualizó la información y esto contó. Es la mayor incautación de dinero vivo que ha ocurrido en el Uruguay en su historia. Eventualmente podría haber delitos vinculados desde lavado, tráfico de armas, etcétera. Eso se verá oportunamente si corresponde o no corresponde la formalización, lo va a decidir el fiscal del caso. El caso específico de la investigación en Uruguay, sin duda alguna, es la incautación más importante de dinero vivo que se haya hecho en la historia del Uruguay. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Al fiscal ante la Corte, es como una suerte de fiscal general, advirtiendo que estábamos ante la incautación de dinero vivo, de dinero en efectivo más grande de la historia de Uruguay.
Bueno, tenemos otro récord lamentable los argentinos, ¿no? Así es, otro récord lamentable. Maru recién hace un ratito contaba que en el acto de procesamiento, embargo y la prisión preventiva de Yebra aparecía un listado de bienes, que es este. Claro, acá los vamos a repasar. Estos no son los bienes que compró, estos son los que la justicia pudo comprobar. ¿Hasta ahora qué tiene? O sea, sí o sí sabemos que estos los tiene hoy. O sea, esto es el piso. Esto es el mínimo, claro, claro. Bueno, el Jeep Wrangler que te decía recién, tal vez me podés ayudar un poco con los montos, no sé más o menos cuánto puede valer este El vehículo. Jeep Wrangler generalmente se cotiza en dólares, digamos, es un vehículo de altísima gama, de la marca es lo más grande, es un vehículo 4x4 y casi de consumo gourmet dentro del automovilismo. Es decir, porque es un vehículo para hacer off-road, es decir, para mandarse por un médano, para todos terrenos difíciles y es la altísima gama de lo que tiene para ofrecer. En cualquier momento lo vamos a tener como columnista invitado de Antico para que nos diga, ¿no? La verdad que sí, porque... A ver, ahora, mientras tanto te busco cuando... Bueno, Fran también por ahí nos puede ayudar. BMW X6, esta es una camionetaza, también es un vehículo de alta gama, valuación en dólares. Yo no sé cuál es hoy el valor X6 de mercado de una X6, pero... Esto es chequeo en ¿seguro? vivo. ¿El modelo te dijeron? ¿El año más o menos? No, no me parece. Bueno, es la que tiene ahora, sí lo debe tener, tengo que chequear el modelo. Perdón, en la desprolijidad estamos... Esto acaba de suceder, ¿no? Digámoslo, porque el juez acaba de ordenar el... Mira, aproximadamente el Wrangler 0 kilómetros está entre 60 a 65 mil dólares, 70 mil dólares, es lo que vale aproximadamente. Y acá me sopla Frank que esta camioneta está más o menos $1 millón de pesos. Sí. Más o menos, ¿no? Dependiendo el modelo, claro. El equipamiento. Claro, sí, entiendo igual que este tipo de camionetas viene siempre como de lujo, ¿no? Sí, tal cual. Sigamos con el repaso de los bienes de Yebra. Decíamos, bueno, el 50% de un inmueble en Tigre. También hay que ver las características de este inmueble. Lo tenía asegurado a su nombre. Así que, bueno, depende, será más o menos... Tiene una evaluación fiscal, según lo declarado, hay que hacer todas las aclaraciones, de 400.000 pesos. Entendemos que, por supuesto, es mucho mayor, ¿no? Me parece que no cierra mucho ese número, pero bueno, es la evaluación, lo que declara, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, a ver, sigamos. Bueno, la moto de agua, que sería casi lo de menos, pero recordemos que por una moto de agua, el ex secretario de Transporte de la Nación la pasó bastante mal, Ricardo Jaime, que no pudo explicar cómo había adquirido esa moto de agua. Y fue una pieza clave en el procesamiento, en realidad, en su juicio por enriquecimiento ilícito. Esto es una lancha motor con un motor Mercury de 150 caballos, digamos, no es una embarcación de gran porte, sino que es digamos, para esta cantidad de caballos, digamos, estamos hablando de lo que podría ser una lancha para la práctica de deportes acuáticos, pesca. Ahí ya no tengo, la verdad que no tengo ni idea de los valores del mundo náutico. Pero bueno, insistimos, ¿no? Es un hombre que para cuando adquirió todo esto, dice que es monotributista categoría F, que factura hasta 340.000 pesos al año. Digo, es bastante poco y además que tenía un cargo en el sindicato que él decía que actuaba como tesorero, pero en realidad parece que figuraba en los papeles como un agente de prensa, por lo cual no cobraba más entre todo lo que declaró de 19.000 pesos por mes. No cierran mucho los números porque también tiene un Mercedes-Benz Unimog, que muchas veces son los que usan las fuerzas de seguridad para transportar tropas y demás. Es un vehículo llamativo, por lo menos que lo tenga. ¿Sabés quién tenía un Unimog? No. ¿Te acordás ese señor que no le cerraba el patrimonio también? Que era... Ahí son muchos los que no le cierran. No me estás ayudando, Nacho. ¿Querés hacer un enigmático? Dame pistas más precisas. A ver, un señor que tenía una casa en Olivos, que tenía muchos autos, que era juez de cámara. Bueno, tenía un Unimog. Que era juez, claro. Era juez, hasta hace muy poquito. Decí que por ahí se nos perdieron con el juez Freiler, me estás hablando. Exactamente. El juez Freiler tenía un Unimog dentro del patrimonio junto con distintos también vehículos de colección, ¿no? Llama la atención el Unimog. A mí me parece bastante sorpresivo. A ver, ¿qué más hay? ¿La última? La última. Era la última del Unimog. Bueno, lo decíamos, ¿no? Recién propiedades, autos, camionetas, lanchas, un hombre que trabajaba en un sindicato y que facturaba hasta 370.000 pesos al año. Bueno, prisión preventiva, embargo de 200 millones.
Bueno, estamos con Omar Plaini, integrante del movimiento sindical. Vamos a estar hablando con él en unos minutitos, pero antes vamos a repasar porque, digamos, contamos a lo largo de toda esta historia, bueno, venimos desde el principio del noticiero también contando cuestiones relacionadas con la corrupción sindical, y uno de esos puntos fue el SOMU. Pero el SOMU ahora, lo que se denuncia, incluso en una nota del colega Iván Ruiz en La Nación, es que fue utilizada esa caja de negocios para los funcionarios actuales, y es lo que se está denunciando ahora. El caso más reciente había sido el de Jorge Triaca, que colocó a su empleada que trabajaba en la Quinta y que tenía un sueldo, y ahora se suma precisamente el juez de la causa que investigaba los manejos del Caballo Suárez en el gremio. Claro, que es el juez que ordenó la intervención. Exactamente, el juez que ordenó la intervención y que tenía la causa del holding de empresas y también de la extorsión y entorpecimiento de las vías navegables. Y él designó a Sergio Ramiro Tejada, su cuñado, como interventor del gremio. Bueno, él dijo, viste, que eso lo justificó. Él dijo que él necesitaba a alguien de confianza, que era un hombre que tenía las aptitudes y demás, y que, bueno, que le resolvió un problema. ¿Quién aparece como colaborador? Santiago Blanco Bermúdez. ¿Quién es Santiago Blanco Bermúdez? El abogado de Estiuso y un hombre vinculado con los servicios de inteligencia. Después, también el hijastro de su amigo Guillermo Scarcella está con uno de los puestos dentro del gremio que ordenó intervenir. Guillermo Scarcella, digámoslo, ¿no? Un hombre importante de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente también con algunos problemas judiciales. Exacto. Exactamente. Y decíamos al principio, el primero de los casos que se había conocido fue Jorge Triaca, primero con su empleada, pero también designó a su cuñado, Sergio Borsalino. Claro, lo designó en el gremio, ¿no? Y además, su abogado Roberto Porcel fue director general del sindicato. Sí. También se dijo que había, o por lo menos lo contó su empleada Sandra Heredia, que había designado a su jardinero, al hijo de su jardinero. Exactamente. Esto en el entorno de Triaca lo desmintieron, dijeron que no lo conocían al chico, que eso no era así. Pero bueno, hay que decir que por todo esto, ahora la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso va a iniciar un expediente. A ver, el cargo que sí por lo menos llamó muchísimo la atención fue precisamente el de Sandra Heredia, claro, que ella sí estaba con un cargo dentro del gremio, y uno pregunta, bueno, ¿cuáles eran las tareas que desarrollaba? Bueno, ¿no? Porque lo que va a tener que saber la Oficina Anticorrupción si es que realmente se ocupaba de un rol dentro del gremio o si es que se estaba blanqueando un trabajo particular como pago por el Estado o por un gremio, ¿no? El del entorno de Triaca, inclusive él mismo cuando nosotros hablamos con él, dijo que era un cargo que ella con el trabajo de casera no le alcanzaba, que le había pedido como que le diera una mano, que había un cargo vacante en el gremio y que por eso le ofreció y le dio lugar a ese cargo por el que cobraba algo así de 28.000 pesos. Hoy Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que esto había sido un error, que ellos habían puesto la vara más alta desde el gobierno en Cambiemos y que era necesario dar el ejemplo, pero que no fue un error tan grave en principio como para dejar el cargo. Sí, no, evidentemente, digamos, consecuencias hasta ahora no se ven. Decíamos antes que estamos con Omar Plaini, que es secretario administrativo de la CGT y secretario general del gremio de los canillitas. Recién hablábamos de lo de Balcedo, hay muchos temas para hablar, ¿no? Pero recién hablábamos de lo de Balcedo, por ejemplo, y de la situación crítica también que atraviesa el diario. Usted es secretario general del gremio de los canillitas. ¿En algún momento tuvo alguna situación con Balcedo, digamos, dentro de lo que tenía que ver con los gremios que representa cada uno? Y el gremio de base de La Plata, que está afiliado a la federación nuestra, que además yo presido, de una vieja lucha con el diario Hoy, desde el año 94, que se instaló en La Plata y que se regalaba ese diario, que nunca fue por el sistema de edición, distribución y venta, que le ocasionó enormes problemas a los trabajadores vendedores de diario. Quiero decirle que La Plata, Berisso, Ensenada, en la región, Punta Indio y algún lugar más, hay alrededor de 400 vendedores de diario que se veían afectados por este diario que se regalaba y que tenía los beneficios de la publicidad, de la pauta de los distintos gobiernos. Convengamos, desde este que está ahora para atrás. Entonces, estamos hablando de un empresario de medios. Yo quiero clarificar algo, porque este hombre
no hace un lustro que está en el sindicato. Su padre, Antonio Balcedo, fue el dirigente histórico del SUEM y evidentemente todo esto que estamos viendo, si se corrobora todo esto, estamos hablando de alguien que vivía como un magnate, que actuaba como un magnate, que nada tiene que ver con el universo sindical, donde hay 3.000 organizaciones de base, 100.000 dirigentes, y esto la verdad ojalá que se aclare rápidamente porque yo en este caso lo pongo fuera de lo que es lo sindical, capaz que la pantalla era el sindicato, pero evidentemente debe haber otras cosas porque todo lo que están mostrando, lo que está denunciando la justicia es tremendo, tanto de él como los colaboradores. ¿Y usted qué ¿verdad? le genera cuando ve el desfile de autos, la Ferrari? Me genera una enorme bronca porque creo que en la Argentina están en crisis los valores. Entonces me da mucha bronca, siento mucha impotencia ver estos casos puntuales que hay en la política, en el sindicalismo, en los curas pederastas, donde hay una pérdida de valores. Y esto ensucia como una mancha de aceite todo, porque cuando hablamos del sindicalismo, hablamos de 3.000 organizaciones de primer grado, de base. Alrededor de 1.600 con personalidad gremial, 1.400 con inscripción gremial. Asociaciones, federaciones, uniones, confederaciones, que son las centrales. Alrededor de 100.000 dirigentes sindicales. Y que haya 5, 10, 15, 100 si ustedes quieren, no pueden lograr la totalidad del conjunto de las organizaciones sindicales que, como bien lo definía Juan Perón, el sindicato es como la familia de carácter permanente y es el contrapoder que tiene la sociedad capitalista para defender el derecho de los trabajadores. Imaginen ustedes a un colega de ustedes, un periodista, a un metalúrgico, a un canciller, quien fuera, si usted no tiene una organización sindical, ¿cómo sería la discusión con el patrono? Indudablemente de una inferioridad enorme, los cuales las condiciones laborales serían tremendamente injustas, mucho más que la que hoy podamos tener, porque la organización sindical es la defensa de lo colectivo. Por eso tan importante que haya sindicatos legítimos y creíbles, ¿no? Porque ¿usted cuánto hace que está al Frente Plaini del 10 años. 10 años. Bueno, es de los jóvenes dentro de la dirigencia acumula años sindical. en edad, porque yo antes de llegar al sindicato 20 años, así que perdí muchas batallas, perdí más elecciones que Lula y bueno, un día gané. Está bien, por eso digo, pero estamos acostumbrados en general a que gremios fuertes tienen secretarios generales que están hace 20, 25, 30, 40 años al frente del sindicato. Usted decía recién... ¿Pero usted cree que ese es el problema? No sé si ese es el problema. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque la diputada Soledad Carrizo, precisamente, con quien compartí, yo fui 8 años diputado en 2 periodos, ella presentó un proyecto, vuelve a presentar un proyecto, lo había presentado en 2014, de acortar los mandatos. Fíjese que estamos hablando del caso de Balcedo que no llega a un lustro. O sea, cuando uno delinque, lo puede hacer en un día, en un año o en 50. El tema son los valores que están en crisis. A ver, si vamos a discutir el tema mandatos, discutamos todo. Pero hay empresarios que en las cámaras hace 40 años que están. No, pero yo iba a otro lado. Iba hacia otro lado. Se lo quería preguntar en el sentido, porque usted dice son 5, 100, no sé qué. Yo lo que me pregunto es, ¿son realmente 5, 4, 10, 100 los secretarios generales que no pueden explicar su patrimonio o son 100 los que nosotros nos enteramos? Porque hay algunos poderes en los sindicatos más consolidados de periodos de buena relación con el gobierno, periodos de mala relación con el gobierno. Entonces, me queda esa pregunta. Digo, ¿realmente todos los secretarios generales pueden explicar su patrimonio o nosotros nos enteramos solo de algunos? A ver, lo mismo podíamos aplicar en el empresariado. Seguro. En lo eclesiástico, en la política. A ver, yo insisto, a mí me parece que los poderes tienen que funcionar. Yo creo que hay una crisis de valores y esa crisis se expresa en nichos en la justicia, en nichos en la política, en nichos tal vez en el periodismo, en nichos en el sindicalismo. Si evidentemente no construimos una sociedad con otros valores, evidentemente estos casos pueden ser gravemente que se multipliquen. Fíjense este tema. Nosotros estamos frente a un gobierno que durante la campaña adujo que venía para cambiar esos valores, que venía desde la no política a cambiar la política. Y nos hablaba de la ética y de la estética. Ustedes acaban de presentar la situación del SOMU. Digamos, ¿qué cambió del dirigente que está detenido a esta actitud de poner una intervención en la cual fueron los amigos, los parientes, digamos? Entonces, uno lo que dice con la boca lo tiene que sostener después en la acción. Y este creo que es el problema. Por eso yo soy enemigo de las generalizaciones. Sí creo que esta crisis debe empujar hacia adelante ¿para qué? Para que resolvamos cuestiones muy profundas. Y un sector que hoy está duramente cuestionado en la sociedad, como puede estar el sindicalismo. Yo sé que los sectores medios tienen prejuicio con nosotros. Ahora, cuando usted lo toma individualmente a un trabajador y le pregunta, yo ya estuve en Mar del Plata,
Y hay que ver el hotel de gastronómico, el de camioneros. Sí. Son hoteles donde va el afiliado y tiene todo. No, obviamente. Digamos. Entonces, pero la justicia, que en definitiva son seres humanos igual que ustedes dos y que yo, es la que fundamentalmente tiene que cumplir un rol. Porque no son dioses de la mitología, son seres humanos. Pero evidentemente hay un núcleo de la justicia que parece que acompaña al gobierno de turno y que luego que se van, y esto a mí me preocupa. Pero, Playni, usted, digo... Sin sacarle la responsabilidad a la parte que nos toca, ¿no? No, Es que, obviamente. claro, eso apuntábamos. No, por supuesto. Lo tengo en la pantalla de atrás suyo a Luis Barrio Nuevo y entonces me recuerda esta frase que dijo hace muy poquito acá en Todo Noticias, cuidado, lo resumo, ¿no? Y no es textuales palabras, pero cuidado con estos avances, con esto de las denuncias, no hay que pisarle la cola al león. ¿Usted comparte esa...? A ver, yo creo que Luis Barrio Nuevo es un hombre sin filtro. Es un compañero que no tiene filtro, es brutal en sus declaraciones muchas veces. Yo entiendo, y no soy exégeta de nadie, ni lo debo ser, ni me interesa, entiendo que quiso llamar a la reflexión al gobierno por algunas actitudes antisindicales que tiene el gobierno y quizás pasó el límite de lo que uno puede interpretar de otra manera. ¿Por qué? Fíjense en ustedes, hubo expresiones de la máxima autoridad del país, quien tiene más responsabilidad que todo, porque a mayor jerarquía, mayor responsabilidad, cuando tiró al voleo, bueno, hay mafias en los sindicatos, hay mafia en el periodismo, hay mafia en los empresarios, generalizó, eso es malo. Cuando generalizó con las mafias los juicios laborales. Entonces, uno va sembrando tormentas y después pueden venir tempestades. Y más recientemente, la semana pasada, nos desayunamos todos, yo fui el primero que lo tuiteé, creo, de los primeros, con algo tremendo, una actitud antisindical de la Dirección de Educación y Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, invitando a los trabajadores a desafiliarse a los sindicatos. Pero por SOEM, porque hay una causa. No, esa fue la pero lo explicación hubiera que dieron. explicado. Bueno, pero eso lo explicaron después. Entonces hubieran explicado, mire, en SOEM tenemos dudas. Pero esas actitudes, digamos, de la democracia para acá, yo creo que el gobierno que más actitudes antisindicales tuvo es este. Entonces eso genera una reacción. Y por ahí, un hombre como Barrio Nuevo, que no tiene filtro, hace determinadas expresiones. Dice lo que piensan unos, pero no se animan a decir. Exactamente, es probable, digamos, pero a ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno expresa. Y sobre todo las máximas autoridades, porque se han tirado muchas cosas al voleo. Estamos hablando, insisto, de un gobierno que vino para cambiar la ética y la estética, lo dijeron ellos, no yo. Con lo cual, es preocupante. Ahora, lo que yo creo que chocó más es que las declaraciones de Barrio Nuevo no se produjeron luego de, por ejemplo, un debate sobre la reforma laboral o luego de haberse conocido lo que sucedió en la situación con la Dirección de Educación bonaerense. Se sucedió y pasaron después de la detención de Balsedo. Entonces, lo que gran parte de la sociedad interpretó es que en realidad no pisarle la cola al león era no investigarlos y no los sindicatos en sí o lo que podría ser con una postura antisindical, sino como que lo que interpretaron que en realidad la agresión era pisarle la cola al león investigándolos. Mira, me estás poniendo un abogado que no necesita Barrio Nuevo. Pero en esa misma declaración hay que ver todo, porque no hay que sacar de contexto. A veces vos haces un reportaje y si sacás de contexto una frase, ustedes son periodistas y todo canillita, en el fondo tenemos un periodista frustrado, sabemos lo que significa, digamos. Pero él en esa misma frase dijo, no todos somos iguales. Y esto es verdad. Entonces, yo creo que cuando se generaliza, ahí nos equivocamos. Vuelvo a insistir, y venimos de fin de año, todo lo que fue diciembre y enero, de actitudes del gobierno como los DNU, evidentemente, eliminar la paritaria nacional docente por decreto, sacar un super DNU donde hoy tiene embargabilidad el sueldo, o el Fondo de Garantía Sustentable que puede entrar en la timba financiera. Son cosas que están en el contexto que después, bueno, hay respuestas de distintos tipos. Dentro de la CGT, ¿qué es lo que están analizando ahora? Nosotros estamos muy preocupados por estas cosas que yo te mencionaba, por esta reforma previsional que le ha metido la mano en el bolsillo directamente a los jubilados, que hay un traspaso de 75.000 millones de pesos a una provincia. Esto nos parece gravísimo. De la misma manera el combo de la reforma laboral y la reforma tributaria, digamos. Evidentemente el gobierno cree en el mercado. Está claro que, lo dice siempre el Ejecutivo, creen en el emprendedorismo. Nosotros creemos en lo colectivo. Yo creo que el rol del Estado cada día se achica más y esto es muy peligroso para la sociedad porque ya lo vivimos. Entonces nosotros estamos preocupados, y lo dijimos en el documento del día de ayer en Mar del Plata, por estas cuestiones. Por la inflación, recordemos que fue el Ejecutivo que dijo lo más fácil de resolver es la inflación. En 2 años, entrando en el tercero, llevamos casi el 70% de inflación. Casi el 70% de inflación. Los tarifazos que estamos sufriendo. El endeudamiento externo, que es tremendo, ya lo vivimos en la Argentina. Entonces,
vemos que hay un trazado económico que afecta a las capas populares. Se enoja el gobierno cuando nosotros lo definimos, es un gobierno de rico para rico y que va contra los pobres. Pero bueno, hoy escuchaba al jefe de gabinete que termina insistiendo con el diálogo, pero el diálogo se transformó en un monólogo. Nosotros no encontramos nunca una respuesta hasta ahora. En ese sentido, lo último, Plaini, ¿cree que el ministro Triaca tiene que renunciar? Yo lo conozco personalmente a Jorge Triaca. Y estoy convencido que en el caso de la empleada fue un exabrupto. Pero hay mucho más que eso. Y si él entra en el mismo juego del gobierno, digamos, si el gobierno habló de la ética y la estética, yo creo que tendría que demostrar que es distinto a lo que cuestionaba anteriormente. Porque yo no hablo solamente del ministro de Trabajo, hablemos del ministro Aranguren. Bueno, hablemos del ministro Dujovne, que acaba de inaugurar, en medio de toda la pobreza, acaba de inaugurar una propiedad de $1,5 millones en Punta del Este. Está bien, Plaini, pero usted decía no generalicemos. Entonces, como usted es un hombre del mundo sindical, un hombre que en un mes nada más se va a sentar en la mesa paritaria a discutir la paritaria, que estuvo en la reunión en Mar del Plata, ¿el ministro Triaca tiene que renunciar o no? Yo creo que lo condiciona su propio gobierno después de toda la campaña que hizo. Yo insisto, lo conozco personalmente. O sea que si se aplicara... Y sé que es una buena persona. He compartido con él la Cámara, hemos hablado muchas veces. Y probablemente haya tenido un exabrupto. Pero hay otras cosas que ya van más allá del exabrupto. Entonces, el gobierno, que habló tanto de la ética y de la estética, y ahora nos encontramos con estos nombres, porque el mes que viene asume la nueva conducción que ganó. Sí. Que de hecho muchos son denunciantes del Caballo Suárez en su momento. Esa comisión directiva nueva, elegida por los propios compañeros, va a tener que explicar y seguramente va a dar a conocer lo que pasó. Entonces todos sabemos que cuando se interviene un sindicato, que es lo peor que hacen los gobiernos, cuando se meten en las organizaciones libres del pueblo, que son los sindicatos, y que no respetan los convenios 87 y 98 de la OIT, es peor, no mejora. Deben dejar que los trabajadores resuelvan. De una u otra manera lo van a resolver. Entonces, acá estamos frente a... Ustedes lo han planteado. Hay jueces. Ustedes acaban de hablar de un hombre ligado a Estiuso. Sí. Imagínense si nosotros hacemos volar un poco la imaginación. Nombrado por un juez, ¿eh? Nombrado por un juez. Si hacemos volar un poquito la imaginación, decimos Estiuso, ¿qué estarán pensando los televidentes? Está Estiuso dentro del SOMO en una intervención. ¿Cuánto más habrá allí? Es como las cajas que ustedes... estaban pasando, que se van descubriendo en Montevideo, que cada vez aparece más. Entonces, a mí me preocupa seriamente lo que ha pasado en el SOMU, porque vuelvo a reiterar, la intervención de las organizaciones sindicales nunca es para mejor. Gracias, Plaini. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, Nacho, Maru, el presidente Mauricio Macri va camino a la alta política. El domingo va a despegar rumbo a Europa en un viaje por 3 países para tener reuniones de altísimo nivel. Va a comenzar cuando aterrice el día lunes, ya en lo que va a ser la tarde de Rusia, en Moscú, con la primera reunión el día martes con el presidente ruso, con Vladimir Putin, en una agenda que básicamente va a tener, por supuesto, cuestiones políticas, pero también diplomáticas. Vamos a repasar lo que va a estar haciendo justamente en la ciudad de Moscú, con las temperaturas bajísimas que lo van a estar recibiendo en Moscú. Reunión con empresarios de sectores de biotecnología, internet, sectores del agro y, por supuesto, sectores energéticos, donde Rusia, sobre todo, es muy poderosa, como con empresas muy grandes, entre otras vinculadas al gas y a la energía. Y por la tarde va a ser la reunión diplomática entre cancilleres, ministros y los 2 presidentes de Argentina y Rusia. Pero también va a haber tiempo para ofrendas florales allí en Rusia, en Moscú, con lo que es el Soldado Desconocido, uno de los monumentos a los cuales los presidentes extranjeros viajan para rendir homenaje a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y también van a estar en una plaza dedicada a la Argentina, donde va a haber un bandoneonista ruso intentando tocar un tango con 12, 15 grados bajo cero que se pronostican para la semana que viene en la ciudad de Moscú. Va a estar un solo día, el martes en Moscú, porque ya el día miércoles, fíjate que vuela a Suiza. Llega a Zurich y de ahí en helicóptero sube hasta la montaña de Davos, ese monte exclusivo donde se reúne el Foro Económico Mundial y donde Macri apenas asumió como presidente, el año pasado no fue, y este año vuelve a Davos. Va a tener encuentros también de alto nivel, va a recibir
al multimillonario y al mega empresario Bill Gates. Se va a reunir con él y también va a tener encuentros con directivos de varias empresas, con CEO de varias empresas, para tener un cara a cara con los presidentes a los cuales Mauricio Macri les quiere mostrar que Argentina cambió, que Argentina es otro país y que vengan a invertir. Pero además va a ser la primera vez que un presidente de Sudamérica hable en lo que es el foro central de Davos, y Mauricio Macri, ahora que es presidente además del G20, va a tener la oportunidad de presentar a la Argentina y de hablar por primera vez un presidente sudamericano en ese foro económico. Por la tarde tiene el encuentro con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau, a quien ya conoce Mauricio Macri, un presidente, digamos, de alguna manera que tiene una muy buena imagen en Canadá y también en el mundo y también en el foro económico. Cuando Macri viajó en el 2016, también el primer ministro canadiense había sido una de las figuras de ese foro en el cual Macri también se había destacado. Y por la tarde el encuentro con la reina Máxima, ya lo había hecho también en Davos en aquella oportunidad, y con el primer ministro de Holanda, con Mark Rutte, también el presidente Macri va a tener un encuentro en Davos. Esto va a ser miércoles y jueves en Davos, donde, como decía recién, además del encuentro con el director ejecutivo del foro, Macri va a hablar ante el panel general de Davos. De aquí, de Suiza, ¿sí?, va a volver a Zúrich y de ahí viaja a la ciudad de París, donde se va a encontrar con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, el joven presidente que asumió hace muy poco en Francia y con el cual Macri tiene varios temas pendientes, temas que tienen también cuestiones energéticas en las cuales Francia está interesada, y el tema alimentos. Y también el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que no se pudo firmar en diciembre pasado justamente porque este hombre, Emmanuel Macron, se negó una vez más, como tantos presidentes de Francia, a avanzar con un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Siguen buscando en Francia subsidiar a sus agricultores y evitar que los productos argentinos, los alimentos argentinos, ingresen a Europa e ingresen a Francia. Esto es lo que Macri va a tratar de destrabar en su breve repaso por la ciudad de París. Después va a haber, más allá de la reunión con el presidente Macron, una cena prevista en un restaurante con las esposas de ambos, porque en este viaje, además de medio gabinete, a Macri lo va a acompañar su esposa Juliana Aguada. Les decía recién, van varios ministros, algunos van a Davos y otros van a Rusia y a Francia de acuerdo a los temas que trate. Por ejemplo, a Francia viaja justamente el ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverre, por lo que mencionaba recién de los temas de agroalimentos que tiene que discutir con el presidente francés. Y después en Davos va a estar, entre otros, el ministro Aranguren y también el ministro de Economía. Un dato más, Macri se toma toda la semana, digamos, para hacer estos viajes por 3 países, pero para reunirse por lo menos con 5 jefes de Estado, más la reina Máxima y varios CEOs que van a estar en agenda en Davos. Así todo, cuando vuelva el día domingo próximo, o sea, va a estar una semana Gabriela Michetti a cargo, digamos, del Poder Ejecutivo, Macri una semana en el exterior. Cuando vuelva ya se prepara la agenda de viaje para febrero. Tiene invitaciones Macri para ir a México y reunirse con el presidente de México, Peña Nieto, y también para recibir en el mes de abril al presidente de España, a Mariano Rajoy, en la Argentina. Lo veníamos contando, Maru, desde el año pasado. La agenda del gobierno a nivel internacional es muy amplia y la quiere aprovechar porque este es el año de Argentina a cargo de la presidencia del G20, un rol importante que Mauricio Macri y el propio gobierno quiere aprovechar. Bueno, vamos a estar atentos entonces a los viajes del presidente y a ver si, bueno, tenemos más suerte esta vez en Davos y llegan las inversiones. Sí, sí, llega alguno. Nosotros vamos a la pausa y enseguida volvemos con más TN Central. Llegamos al final de la semana, llegamos al final de TN Central y todos un buen fin de semana, ¿no? Sí, básicamente lo que uno dice en estas situaciones. Muy lindo fin de semana, tomen sol, pásenla lindo, disfruten. Nos vemos el lunes con más TN Central. Así es. Chau.